su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Apreciados amigos, queridos hermanos en la fe, es con mucho gusto que he preparado este tema para compartirlo con ustedes, rogando a Dios que nos ayude no solo a comprenderlo, sino que nos motive a prepararnos para enfrentar la crisis que se acerca en este último tiempo para los hijos de Dios, antes de que se cumpla la bendita esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta semana se titula Sufrir por Cristo y está basado en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, capítulos 3 versículos 13 al 18, capítulos 4 versículos 12 al 19. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Como recomendación general a los queridos maestros, les sugiero que al repasar la lección pongan énfasis no solo en los sufrimientos que padecieron los cristianos en la antigüedad o en las persecuciones presentes o futuras anunciadas por la palabra de Dios, sino en la necesaria preparación para poder enfrentarlas con fe y fidelidad si es que el Señor en su divina sabiduría permite que nos toque pasar por alguna de ellas. Hablar de sufrimientos es hablar de la historia de la humanidad, porque desde que entró el pecado a este mundo, el sufrimiento es parte de nuestra realidad. Todos sufren, niños y ancianos, pobres y ricos, educados o incultos. No importa la raza, el sexo, la cultura o el lugar donde el hombre viva. El sufrimiento se instaló en este mundo y permanecerá hasta que el Señor haga nueva todas las cosas. ¿Por qué el sufrimiento? Porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Cuando Satanás introdujo el pecado en este mundo, trajo toda una estela de dolor, sufrimiento y muerte. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Apocalipsis menciona: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde que Satanás introdujo el pecado, todos sufren. Sufren los culpables, pero también sufren los inocentes. A veces sufrimos como resultado de nuestros propios errores, pero otras veces padecemos en forma injusta. El ejemplo más clásico de sufrimiento injusto lo encontramos en la experiencia del conocido patriarca Job. Y cuando ese sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros propios errores, naturalmente hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué? Y como suele pasar, no tenemos una respuesta lógica y o satisfactoria. Como hemos visto, Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe, es decir, injustamente. Y como lo ha demostrado la historia cristiana, la situación siguió empeorando. Las palabras más recurrentes en la epístola de Pedro son pruebas, padecimientos, aflicciones, sufrimientos y persecución. En esta carta Pedro menciona que se puede sufrir injustamente y también sobre la posibilidad de sufrir y morir por ser leales a Jesús. También explica que el sufrimiento se puede manifestar de diversas formas. Una de ellas son las persecuciones que se materializan a través de falsas acusaciones, como nos dice el capítulo 2, versículo 12, a través de vituperios, deshonras, de encarcelamientos y de muertes. En este contexto se presenta a Jesús como el máximo exponente de sufrimientos injustos y como nuestro modelo a imitar, en el sentido que sufrió por ser justo, santo y puro. Pero también se enfatiza que gracias a esos sufrimientos vino nuestra salvación. Es así que tanto Pablo como el Señor Jesucristo afirman que por el solo hecho de ser cristianos existe la posibilidad de sufrir persecución. Y de hecho se profetiza no solo la persecución de los primeros cristianos, sino de los que vivirán en el último tiempo. Así es que el tema de esta semana es sufrir por ser cristianos. Les invito entonces a analizar los textos bíblicos de la primera epístola de Pedro que tienen que ver con este tema.
Leamos primero en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16 y versículo número 19. El texto dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro dice que no es sorpresa si los cristianos son perseguidos. Es decir, los cristianos deben tener las persecuciones como parte de lo que significa ser cristiano. Por tanto, cuando vengan las persecuciones, esto no debe ser una sorpresa para nadie. Las persecuciones, tarde o temprano, vendrán. Pedro afirma que no hay ninguna cosa extraña que los cristianos sean perseguidos. Al revés, los cristianos debieran extrañarse si es que no hay persecución. Lo importante es asegurarse de que las persecuciones y o sufrimientos no sean porque realmente lo merezcan, debido a un comportamiento que no es digno de un cristiano. Pedro dice en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Así que Pedro está diciendo que se puede padecer por dos razones. Una, que es justa o natural, y otra que sería completamente injusta. Si un cristiano se comporta y vive como un delincuente que no conoce a Dios ni se guía por los principios básicos de convivencia y leyes de cualquier país, siendo un ladrón, un malhechor o un criminal, no tiene de qué quejarse, porque se lo merece. Y si no se queja y lo acepta con tranquilidad, tampoco tiene ningún mérito, porque es lo que corresponde. Lo que Pedro está planteando aquí es algo completamente diferente, incluso difícil de entender y de imaginar. Pedro dice, las pruebas y sufrimientos son algo normal para los cristianos. No hay que extrañarse cuando éstas hacen. No hay que asombrarse cuando vengan. Por el contrario, tienen que saber que tarde o temprano ellas vendrán. Y entre tanto, hay que fortalecer la fe para afrontar esos momentos. En segundo lugar, Pedro afirma que los creyentes serán insultados, injuriados y calumniados por causa de Cristo. El versículo 14 afirma que serán vituperados por causa de Cristo. La palabra vituperio significa reprochar, injuriar, abrumar con insultos a alguien. Y es así como generalmente los perseguidores comienzan su obra antes de proceder con ataques más crueles. En tercer lugar, el apóstol plantea que cuando ocurran estas situaciones, el cristiano debe estar mentalizado para estar feliz y gozoso. La palabra bienaventurados significa feliz o dichoso. Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y el versículo 13 invita a estar gozosos en medio de la aflicción. El cristiano puede regocijarse porque sabe que no será llamado a soportar más de lo que sufrió Cristo, según nos dice Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Y por otra parte, el gozo inefable de la primera hora en la eternidad rápidamente sobrepujará todas las horas de aflicción y sufrimientos en esta tierra. Amigos, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes
que es difícil entender que el sufrimiento, la persecución o la infamia sean motivo de gozo o felicidad. Pero Pedro plantea que el cristiano debe estar gozoso frente a las pruebas que sufrirán en virtud de las siguientes razones. Primero, padecer por Cristo significa participar de los sufrimientos de Cristo. Recordemos que Cristo sufrió por nuestros pecados para obrar nuestra salvación. Es así como Pedro dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, en el versículo número 13. En segundo lugar, Pedro apunta al glorioso momento de la segunda venida de Jesús, cuando todo termina y exista la felicidad plena y total. El versículo 13 dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que está diciendo Pedro es: ahora debemos recibir con gozo los sufrimientos, participando de los padecimientos de Cristo, porque a futuro, cuando Cristo se manifieste con toda su gloria y poder, también nos gozaremos con gran alegría. Esa es entonces la promesa. Todos los cristianos que padecieron y padecerán sufrimientos, persecuciones y muertes por causa de Cristo, cuando regrese Jesús y sean resucitados incorruptibles, se gozarán con gran alegría de ver el cumplimiento de la maravillosa promesa: vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14, versículo 3. Pedro afirma que por lo tanto no hay que avergonzarse de sufrir por ser cristiano. Por el contrario, deben dar gloria a Dios. Y eso demuestra que se tiene el Espíritu de Dios. El versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y en verdad, para tener una actitud de resistencia pasiva, para soportar sufrimientos injustos, calumnias e infamias, torturas, sufrimientos y muerte, hay que estar llenos del Espíritu de Dios. Esa actitud viene solamente de lo alto. Un ser humano normal no está preparado para sufrir injustamente. Su reacción de rebeldía y respuesta instantánea para devolver mal por mal es espontánea e innata. Solo Dios puede capacitar para soportar tales sufrimientos y vejámenes siguiendo el ejemplo de Cristo. Es así como el nombre de Jesús es blasfemado por los incrédulos y perseguidores y glorificado por los hijos de Dios que imitan el carácter de Cristo. El versículo 14 dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro plantea entonces que en estas circunstancias los cristianos no se deben avergonzar y que deben glorificar a Dios. El texto dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Pedro finaliza esta sección diciendo que a quienes les toque pasar por padecimientos deben encomendar sus almas al Creador y hacer el bien. En el versículo 19 leemos: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Permítanme ahora colocar esto en un orden secuencial. Desde el capítulo 1, Pedro anuncia que los cristianos tendrán que soportar diversas aflicciones. Asegura que la fe, que es más preciosa que el oro, será sometida a diversas pruebas, del mismo modo como el oro se prueba en fuego. Pero desde ya asegura que la fidelidad del cristiano será recompensada en el momento cuando Jesús sea manifestado, es decir, durante la segunda venida de Cristo.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A continuación coloca como un máximo referente de vida piadosa y sufrimientos a nuestro Señor Jesucristo. Pide que los cristianos enfrenten estas aflicciones como lo hizo Jesús. El versículo 21 del capítulo 2 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y los versículos 22 y 23 agregan: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que debemos imitar a Jesús, no solamente en sus sufrimientos, sino también en su estilo de vida y en su reacción frente a los ataques de sus enemigos. Entonces exhorta a que si hemos de sufrir, que sea por la causa de Cristo y no por nuestra conducta impropia o de malhechores. Para ello, da una larga lista que está esparcida a través de toda su carta sobre cuál debe ser el comportamiento de un cristiano, asegurando que a través de este modo santo de vivir, el nombre de Dios será glorificado. Entonces, concluye animando a los cristianos a soportar estas aflicciones con gozo, porque con ello están participando de los sufrimientos de Cristo y porque el gozo será completo cuando Jesús se manifieste en gloria y majestad en su segunda venida. Pero Pedro sabe que soportar esto humanamente no es sencillo, por lo cual pide encomendar el alma a Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, la única manera de estar gozosos en medio de la aflicción y soportarla es estar llenos del glorioso Espíritu de Dios y estar plenamente encomendados al Creador, es decir, en plena comunión con Él. Esto es vital. Nadie que no esté en absoluta consagración a Dios puede soportar el sufrimiento o la muerte por causa de Cristo. La salida más fácil es negar su nombre y renunciar a Él. Amigos, la historia del cristianismo es una historia llena de mártires. Y después que el Señor Jesús fue torturado y vilmente sacrificado en la cruz del Calvario, los cristianos fieles de todas las épocas se han visto siempre expuestos al dolor y al sufrimiento. Las persecuciones que se levantaron incluyeron todo tipo de vejámenes, como arrestos sin garantías, encarcelamiento, azotamiento, torturas o ejecuciones. También les confiscaban sus propiedades o simplemente se las destruían. El Nuevo Testamento dice que Pedro y Juan fueron encarcelados. Después de Jesús, el primer mártir cristiano fue Esteban, que murió apedreado a causa de su fe, y entonces comenzó una gran persecución por parte de los judíos. A continuación, los apóstoles uno a uno fueron sacrificados, y posteriormente, con la expansión del cristianismo, la Iglesia sufrió un sinfín de vejaciones por parte del Imperio Romano desde el año 64 bajo Nerón
hasta la época de Constantino en la segunda década del siglo IV. Y apreciados amigos, durante esa época, por el solo hecho de ser cristiano, podía significar una muerte horrenda. En este punto, mi querido amigo, yo quisiera que nos detuviéramos a pensar un poco más en el significado de sufrir por Cristo. Porque cuando leemos la epístola de Pedro o las declaraciones de otros escritores bíblicos, hacemos una lectura rápida y poco reflexiva acerca de lo que ellos sufrieron y no logramos dimensionar el significado de sus padecimientos por ser cristianos, pues lo vemos como algo muy distante a nuestra realidad. Con mucha soltura decimos, los primeros cristianos fueron devorados por las fieras en el circo romano, o les confiscaron sus bienes, o fueron torturados por su fe. Pero, ¿estaría usted dispuesto a testificar de su fe hasta ese punto? El apóstol Pablo escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Y el Señor Jesús, en su sermón profético, donde habla acerca de las señales de su segunda venida, advirtió: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Y amigos, también la mensajera del Señor, escribiendo ahí en el siglo XIX, declaró acerca de los últimos tiempos previo a la segunda venida de Jesús en su libro Conflicto de los Siglos. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Conflicto de los Siglos, página 600. ¿Le parece lejano todo esto? ¿Sabía usted que actualmente hay cientos de cristianos que están siendo asesinados por su fe? ¿Que hay países donde los cristianos sobreviven bajo persecución absoluta, como en Corea del Norte y Arabia Saudita? ¿Que según la lista mundial de la persecución del año 2017, la persecución a cristianos crece a pasos de gigante en India y el sureste asiático? ¿Sabía usted que actualmente hay 50 países en los que en total cerca de 215 millones de cristianos experimentan un alto nivel de persecución solamente por el hecho de ser cristianos? ¿Sabía usted que en países como la India, Nigeria, Costa de Marfil y otros más, turbas de criminales asesinan impunemente a cientos de cristianos solo por el hecho de ser cristianos? ¿Sabía usted que en otros lugares como México, los cristianos son expulsados de sus tierras por no seguir la religión oficial? ¿Sabía usted que en Rusia se están dejando en la ilegalidad y acusando de terroristas a los que hacen obra misionera de puerta en puerta? ¿Que los 50 países que ocupan la lista mundial de la persecución habitan un total de 4.830 millones de personas y el número aproximado de cristianos en estos países es de 650 millones? Y que de estos 650 millones, según la organización Puertas Abiertas, que es una organización que vela y trabaja en pro de los perseguidos, considera que en 215 millones de personas sufren un grado de persecución alto, muy alto o extremo, según los niveles que se establecen en la metodología de la lista mundial de la persecución. ¿Sabía usted que en 21 de los 50 países la persecución es sufrida por el 100% de los cristianos en el país? Apreciados amigos, para finalizar, quisiera mencionar que a medida que nos acerquemos más y más a la segunda venida de Jesús, las persecuciones
irán en aumento. Pronto en el mundo se impondrán leyes severas que coartarán la libertad religiosa. Y esto no solamente en países no cristianos, como países musulmanes o en donde se practica el ateísmo o el hinduismo u otras religiones. Una prueba de esto es lo que está sucediendo hoy en Rusia y en México, donde supuestamente existe libertad religiosa, pero que en la práctica no se permite a los cristianos ejercerla. En muchos de estos países donde actualmente se están persiguiendo a los cristianos, sus constituciones proclaman la libertad religiosa, pero en la práctica hacen caso omiso a ella. Todo esto es una señal más que la venida de Jesús está cerca, y frente a esto necesitamos, en primer lugar, consagrarnos a Dios 100%, de modo que nuestra fe no pueda ser removida. Y por otra parte, debemos cumplir la misión encargada por Jesús de evangelizar a todo el mundo, ahora que podemos hacerlo en tiempos de paz, en los lugares que todavía existe la opción, o tendremos que hacerlo en tiempos que será un peligro hacia la propia vida cumplir con este mandato. Amigos, por espacio, para que este video no salga demasiado largo, he preparado un video complementario a esta lección en donde recopilo información acerca de cómo los cristianos están sufriendo persecuciones en diferentes partes del mundo. Y eso está ocurriendo hoy, en el año 2017. La idea es que ustedes puedan revisar este material, verlo y sacar sus propias conclusiones acerca del significado de la persecución para este tiempo y como señal de la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, al finalizar este tema, le dejaré el link para que ustedes puedan también buscar este material para mirarlo, observarlo y reflexionar en torno a estos acontecimientos. Queridos amigos, que Dios les bendiga y les proteja, y si Dios quiere nos encontramos en un próximo estudio para seguir conociendo cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida en este tiempo.